Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Miguel Ángel Gavilanes, que es de la Fundación Cibio de España. Ellos han desarrollado un proyecto que se llama Medicamentalia, fue ganador del premio en categoría de innovación de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Márquez. Y bueno, está con nosotros para contarnos de qué se trata este proyecto. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sol? Bueno, cuéntanos qué es Medicamentalia. Ujú. Vale, bueno, Medicamentalia es una investigación periodística sobre el acceso a los medicamentos en el mundo y básicamente tratamos de dar un poco más de luz a un sector que no era del todo transparente, ¿no? La compra de medicamentos, el sistema de precios y hacer, al fin y al cabo, una comparativa también de los precios de los medicamentos en el mundo, un poco para poder comparar la accesibilidad en diferentes países según el nivel de renta o el nivel adquisitivo de los ciudadanos. El objetivo también, en un primer momento, era pues investigar qué sucedía con algunas de las enfermedades más graves y los medicamentos esenciales listados por la Organización Mundial de la Salud y ver qué sucedía pues eso, en el acceso a estos medicamentos y en particular con sus precios. ¿Y qué fue lo que pudieron evidenciar finalmente? ¿Cómo consiguieron la información y qué pudieron mostrar y qué se muestra en este proyecto? Ujú. Bueno, pues en Medicamentalia tenemos en la primera edición que publicamos, digamos que fue una beca del Journalism Grants, lo que sacamos fueron cuatro temas, cuatro grandes temas, ¿no? Contamos, el primer gran tema fue un tema sobre los precios, que dentro del mismo pues está la comparativa que hablábamos antes sobre Ujú. los precios en diferentes países del mundo, un poco ordenando también por PIB, etcétera, etcétera, por regiones. Y por otra parte luego teníamos otros temas más en el terreno, ¿no? Por ejemplo, Eva Belmonte se desplazó hasta Brasil para hablar sobre la licencia obligatoria, Ujú. de la licencia, digamos, de la patente de los medicamentos contra el VIH y contra el SIDA. Y, y también para hablar del sistema de patentes, que siempre ha estado en debate y que ha habido determinadas presiones, sobre todo con el tema este de la licencia obligatoria en Brasil y en otras partes del mundo, ¿no? Como puede ser en India, que es el laboratorio del mundo. Y luego también otro compañero, Antonio Villarreal, que se desplazó a Ghana para investigar el tema de la falsificación de medicamentos. Entonces, por una parte tenemos unos temas más de datos puros, que es un poco Ujú. nuestra especialidad, y por otro, temas en el terreno, ¿no? El reporterismo tradicional combinado con el periodismo de datos. Bueno, ustedes de los datos que reunieron, que son muchísimos, pudieron contar un montón de historias que son las que contaste Ujú, recién y todavía hay más, aparte de esas que mencionaste, pero también ujú. aparte están, digamos, los datos están disponibles y cualquier usuario, cualquier periodista en cualquier parte puede descargarlos o mirar, explorar y contar sus propias historias a partir de esos datos. ¿Qué historias te parece que se podrían contar acá? Sí, por ejemplo, gracias a este tipo de periodismo, pues se pueden sacar muchas historias más de carácter regional o en función de los intereses, ¿no? En el tema, por ejemplo, que tenemos de precios, que mostramos esto, la comparativa de precios en diferentes países del mundo, de 62 países, pues digamos que a lo largo del artículo sacamos un tema más genérico sobre medicamentos, con la brecha del medicamento de la hepatitis C, que es un medicamento muy caro, y luego en el gráfico sí que vamos sacando varios titulares de los datos. Entonces también es un poco un cambio de la narrativa, un poco romper con el relato tradicional de un solo artículo, sino que dentro del gráfico, aprovechando una visita guiada, puedes ir lanzando titulares. Entonces, en Ujú. base a esto, puede servir para periodistas locales que puedan trabajar con estos datos, ampliar informaciones, o incluso nos ha pasado que cuando hemos tenido la base de datos cerrada, hay otros países, sobre todo de Centroamérica, que han querido colaborar con nosotros, como es el caso de Guatemala, que bueno, hicieron una investigación eh, para tener los datos que nosotros solicitamos de acuerdo a nuestra metodología y y los vamos a incorporar en esta visualización. Entonces también es un Ujú. modelo también de colaboración con países o con medios de los que no tenemos datos en nuestra base de datos. Y bueno, es un trabajo enorme con un montón de especificidades, digamos.
un periodista solo no lo hubiese podido hacer nunca. Ujú. ¿Gente de qué especialidades participó en el armado? Vale. Vale, pues el equipo de que trabajo en Medicamentalia, en la primera versión de Medicamentalia, estaba compuesto por un grupo de periodistas. En este caso estaba Antonio Villarreal, como comentábamos, que fue un colaborador que es especializado en temas de ciencia y de salud. Eva del Ujú. Monte, que es la directora, la responsable de proyectos de Cibio. Y, y bueno, luego estaría yo también, que más en el trabajo de fondo de buscar datos o de limpiar datos, etcétera, etcétera. Eh, y luego lo que teníamos era bueno, también está Javier de Vega, que es periodista que se dedica también a través de comunicación, pero también colabora con el proyecto. Y luego también tenemos un equipo de informáticos que nos estuvieron ayudando, que fueron los que, aparte de montar una página web, también nos ayudaron a cómo explicar a través de los datos, a través de un gráfico comprensible e interactivo, cómo se pueden Ujú. explicar toda esta cantidad de datos. Entonces estaba formado el equipo por dos informáticos, que eran Raúl Díaz y David Cabo. Ujú. Y bueno, es un gran aporte, hay un montón de realidades que quedan, digamos, con este trabajo evidenciadas. ¿Cómo puede contribuir el periodismo para, en este caso, eliminar desigualdades, contribuir a que se cumplan derechos fundamentales como el acceso a la salud? Ujú. Bueno, básicamente el periodismo también es, pues, aparte de contar historias, es también aportar una mirada crítica, ¿no? Por ejemplo, el tema de la licencia obligatoria venía a recuperar una polémica que se levantó en Brasil hace 8 años, bueno, 9 años ya, cuando se retiró la licencia, la patente del medicamento que se comercializaba entonces en Brasil para producirlo de forma en un laboratorio público. Lo que se comentaba en aquellos días era, bueno, que iba a caer la industria farmacéutica debido a esto, que iba a crear una gran inseguridad, y quisimos comprobar, después de este tiempo que ha transcurrido, qué había sucedido. Y bueno, pues los datos daban cuenta de que el número de patentes había aumentado en Brasil después de este movimiento del gobierno, del gobierno de Lula. Ujú. Entonces, pues gracias a contar estas historias se pueden confirmar o desmentir los llamados globos sonda, por ejemplo, o especulaciones, y visitar y a través de los datos confirmar si hay qué está sucediendo en la realidad, ¿no? Y esto puede contribuir a pequeños o grandes cambios, según el impacto también que tengan, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Felicitaciones por el trabajo, los premios y gracias por compartir con nosotros cómo lo hicieron y ayudarnos a explorar Medicamentalia. Muchas gracias a vosotros.